y solamente faltan por llegar o checar dos personas que no están presentes o que no se han registrado, que es Brian Alejandro García López y también Frida Axia Ortiz. Profe, a mi compañera Frida se le fue la luz, pero me dijo que cuando llegaba se conectaba. ¿Quién es el de que te avisó? Ortiz Martínez Frida. Ortiz Martínez Frida. Sí, Bueno, profe. voy a tomar nota en caso de que no alcance a llegar, le pasas los apuntes. Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, ya nada más me quedé pendiente entonces Alejandro Brian García. Espero que alcance a llegar. Erika Vázquez ya se había registrado, le voy a dar entrada. Bueno, vamos a presentar las láminas que se tienen preparadas para este día. Miren ustedes, en esta lámina se trata de que tengamos la referencia, la evolución de las redes de trabajo, que es la forma común que hay ahora, no en esta fecha, sino ya tiene desde que empezó la globalización de la economía. Y esto tiene que ver desde luego, con estas evoluciones. En 1957, que fue cuando se instaló la primera plataforma, el primer satélite artificial en el espacio, fue el Sputnik número 1 que lo puso Rusia. 2 años después ya lo puso Estados Unidos y luego otros países ya vinieron siguiendo la misma filosofía de poner satélites artificiales. Al principio fue para la investigación científica y tecnológica del universo, pero después con el tiempo pues se empezó a desarrollar en las universidades. En el 62 ya había universidades de países desarrollados que estaban tratando de ver cómo le hacían para tener a su disposición satélites artificiales y para qué los podían utilizar. Entonces, eso fue muy privado. Fue hasta 1969 cuando ya empezó a tener un uso oficial, es decir, entre los gobiernos, las autoridades y las dependencias gubernamentales ya tenían acceso al uso de Internet, las redes que se llaman ahora así. Y entonces, hasta 1974 se abrió ya el sistema de redes a las empresas. Es decir, la parte comercial empezó a operar a partir de 1974 en el mundo. Y por lo tanto, pues todo a partir de ahí empiezan las reglas de la economía a operarse dentro de los países que estaban de acuerdo con esta nueva forma de comunicación. En 1991 se establece ya el World Wide Web, que es justamente la forma de comunicarse en forma tradicional ya en el mundo. Para esas fechas había en el 2001 10 millones de computadoras conectadas. Ahorita es interminable la cantidad de gente, de computadoras que hay interconectadas. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que a partir de 1991 empieza la negociación y el desarrollo de redes. Y aprovechando que había la globalización, en donde la única regla que había que respetar era que hubiera acuerdos internacionales entre países, que si un país estaba de acuerdo con que otro país le vendiera algún servicio o algún producto, pues lo aceptara, y al revés también, que los países que firmaban el acuerdo tenían la oportunidad de vender bienes y servicios
con los países que firmara. Como esto fue una apertura entre los países que estaban pues ya desarrollados y con la tecnología pues actualizada en ese momento, pues entonces esto fue la regla de uso común para muchos países, aunque había que firmar acuerdos. Pero, por ejemplo, en 1994 o 92, mejor dicho, en esas se estableció las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y al haber hecho esta firma, pues entonces ya había un intercambio de bienes y servicios entre México, Canadá y Estados Unidos. Pero el primer grupo o el primer continente, los primeros países que hicieron este ejercicio fueron los países del continente europeo, en donde las únicas leyes que ahí pusieron eh, para poderse vender productos y servicios entre ellos fueron las leyes de la oferta y la demanda. Y las leyes de la oferta y la demanda pues fue lo que desarrolló ya la globalización de la economía, porque nada más era cuestión de que firmaran acuerdos entre los gobiernos y eso en Europa tuvo mucho éxito. Tan tuvo éxito que desaparecieron las monedas locales y se instauró el dólar europeo para poder intercambiar bien, pues pagando con moneda común como es el dólar europeo. En el caso de México, Estados Unidos y Canadá no se respetaron los idiomas y también las formas de pagar. Entonces sigue existiendo el dólar americano, el dólar canadiense y el peso mexicano. Pero se volvió a ratificar el TLC, se llamó Tratado de Libre Comercio en 1993 o 92. Hace un año se ratificó otra vez este convenio con Canadá y Estados Unidos y ya le llamaron el TMEX, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero con reglas que se están mejorando cada vez que se firma la ratificación de un acuerdo. Pero aquí lo importante es que se tenga de dónde nació la mercadotecnia, pues de ahí de la globalización de la economía, porque la mercadotecnia es justamente el, el vender más para ganar más y es la forma de penetrar en otros lugares. Y entonces los países que tenemos una población alta, pues somos un atractivo comercio, un atractivo mercado. Imagínense ustedes, ahorita somos el orden de 125 millones, pues entonces tenemos una gran alternativa de que quieran firmar convenios diferentes países. Ahorita ya tenemos, además de la firma con Canadá y Estados Unidos, hay firma con China, hay firma con la Comunidad Europea, hay firmas con Japón, con Singapur. Le voy a dar entrada a Ortiz Martínez Frida, que se salió. Es la que había llegado. Bueno, entonces, lo importante está en que ¿para qué ha servido toda esta evolución de la tecnología? Pues para la compra y venta de bienes y servicios. Y eso implica justamente la mercadotecnia en la sociedad que involucra al mundo entero. Entonces, ahora hay del orden de 200 países en el mundo, pero cada país tiene sus particularidades, inclusive cada región. Ya ven que el mundo está separado por el continente americano, el continente europeo, el asiático, el africano, etcétera. Entonces, los continentes pues tienen cercanías físicas que les permiten intercambiar bienes y servicios con más facilidad entre un país dentro de un hemisferio, dentro de un continente. Obviamente, mientras más lejano esté un continente o un país, pues
los tiempos de atender una necesidad son más largos. Si nosotros podemos comprar algo ahorita de manera inmediata a, a China o a Japón o a Australia, pero de alguna manera el tiempo que van a tardar en que lo tengamos nosotros va a tardar en función de los mecanismos de comunicación que haya. Pero la compra y el pago pues, es inmediato porque se puede hacer a través de redes. Y bueno, eso es lo importante de la evolución de redes, que en este momento es lo que domina el mundo. Y de acuerdo a los especialistas que están estudiando esto, el periodo de 2920 a 2900, a 2050, pues va a ser más intenso el uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, que son las dos tecnologías que están impactando más al mundo desde que se implantó la globalización de la economía. Eso es el comercio internacional. Y por eso es importante pues tener esas referencias de dónde viene esa, esa idea. Vamos a ver una siguiente lámina. A ver. En esta siguiente lámina está eso es una información de la Agencia Internacional de Energía que salió el año pasado. ¿Cómo es la demanda? ¿Cómo es el crecimiento que vamos a tener en las necesidades de energía en el mundo? Y son las estimaciones que hay hechas para 2019 al 2050. Como ustedes pueden ver, el petróleo es la energía que se va a seguir consumiendo todavía más en el mundo. El 30%, 30.7% se consumía en 2019. Y luego se estima que para el 2050 todavía el 15.7% seguirá siendo el consumo de energía. Después sigue el carbón, de 26.5% va a pasar a 6.9%. El gas natural de 23.1 a 14.7. Y las energías renovables, 6.1 que se consumen actualmente, van a pasar a 18.4. Y la energía eólica va a pasar de 0.8 a 10.9. Es la energía del viento, la energía del sol. Obviamente con eso va a implicar que sí va a disminuir significativamente el consumo de energía derivado del petróleo, porque hay el acuerdo firmado en Francia, en el continente europeo, para que no se contamine la atmósfera, al mundo. Y hay ese acuerdo internacional de que no se utilice demasiada energía derivada del petróleo y del carbón, que son los que más contaminan. ¿Por qué? Porque a la hora de utilizarlos se genera el CO2, el dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que contamina el medio ambiental? Y entonces, pues eso es lo que se va a buscar, que en este periodo ya no se utilice más. No se puede eliminar el que como lo están señalando muchas dependencias internacionales o inclusive algunas nacionales, que ya no se use el petróleo porque este es el combustible que se tiene disponible en algunos países, entre ellos está México. Hay 10, 11 países que tuvieron la fortuna de que el petróleo se genere en el subsuelo. Y como se genera en el subsuelo, es propiedad del país que lo tenga. Y obviamente quienes tengan esa facilidad, pues lo van a seguir utilizando porque ya no lo tienen que comprar a otros países, porque les sale muy caro el consumir el petróleo. Entonces, y lo mismo el carbón. Entonces, esos medios de energía, pues no van a suspenderse.
Desde luego lo del petróleo tuvo un aceleramiento fuerte en el siglo pasado, porque a la hora que se descubrió que había la posibilidad de que las máquinas se movieran a través de la energía, había dos posibilidades: la de energía derivada del petróleo o la energía derivada de las minas, entre ellas el litio, que está actualmente en discusión. Pero hace 100 años, 120 años, ya había esas dos formas de operar la energía. Claro que en esa época, en el 1896, se creó el primer automóvil con baterías, es decir, operado con baterías, y las baterías eran apoyadas a través de litio. Y también hubo, 8 años después, se generó el motor operado a través de la gasolina, a través del petróleo. Y obviamente tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque el petróleo estaba a flor de tierra en muchos países que lo tenían, como en nuestro caso. Ahora hay que hacer pozos petroleros, pero en su origen el petróleo brotaba en algunas zonas, sobre todo del sureste de México, y en otros países también. Entonces, eso a los empresarios que tomaron la decisión de que se utilizara la energía derivada del petróleo para operar todo lo que se moviera, que se quisiera mover, medios de transporte, incluyendo los transportes particulares y los masivos, y después los aviones que operan a través de gas. Bueno, entonces eso originó que fuera el petróleo el más afortunado mecanismo para operar desde el punto de vista empresarial, pero no desde el punto de vista de contaminación. Claro que con el tiempo pues han venido renovándose las energías, y las energías renovables pues no siempre han existido, pero no se habían estado trabajando para cambiarlas por el petróleo. Entonces ahora sí hay una preocupación, porque además los países más desarrollados son los que más consumen petróleo y carbón, son los que más contaminan al mundo. Entonces, obviamente a ellos no les conviene que se suspenda el petróleo como fuente de energía, pero están provocando que también los países que están en evolución ya no consuman petróleo y consuman mejor energías renovables, aunque ahorita sean más caras. Y no en todos lados puede haber energías renovables. Las energías renovables provienen del calor del sol, la energía del sol, que aprovecha las zonas desérticas y las zonas donde hay mucho viento. Y esas zonas son susceptibles de que se instalen pues toda la energía solar. La energía solar pues viene, es fácil y común que ahí se instalen, pero no es, en los desiertos no es común que la gente quiera vivir. Son zonas muy calientes, por eso los desiertos no están muy ocupados. Pero en aquellos lugares en donde llega a haber también mucho sol y mucho aire y mucha agua, pues también van a tener la facilidad de utilizar energías renovables. En nuestro caso somos afortunados porque nuestro país está a la mitad del mundo, y solamente los países que están o muy al norte o muy al sur están en desventaja porque el sol está a destiempo, y hay más temperaturas de congelamiento. Por eso es que el polo norte y el polo sur pues son zonas frías, y ahí no hay energía solar, ahí no hay energía para celdas solares. Sí hay energía solar, pero en menos tiempo. La cantidad de tiempo que ahí sale el sol es menor. Aquí nosotros estamos con la fortuna de estar en medio del mundo y tenemos sí épocas de frío, pero se representan más en el norte del país que en el centro del país.
Ahorita en el norte del país pues, puede haber fríos y congeladoras permanentes, pero en el centro del país llegamos a tener fríos fuertes, pero no hay nieve. Esporádicamente llega a haber nieve en algunas zonas. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque la energía proviene del sol. Y como decía Lavoisier, el químico, la energía no se crea ni se pierde, solamente se transforma. Entonces, el hecho de que haya sol permite que se transformen muchos de los recursos naturales que hay en el mundo. Y entonces, obviamente, mientras haya sol, vamos a tener energía en el mundo. Pero el tiempo que hay estimado de los científicos es que como se está desmoronando el sol, pues va a tardar del orden de unos 5.000 millones de años en deshacerse completamente. Entonces no nos va a tocar verlo. Pero lo que sí nos está tocando ver es la transformación de el sistema en el que vivimos. Nosotros vivimos en el sistema mundo y el sistema mayor que hay clasificado es el universo, con todos los planetas que existen. Bueno, pero nosotros tenemos que cuidar que el sistema mundo, en donde nacimos, donde vivimos, pues se guarden las condiciones de la naturaleza que permiten la vida del ser humano, porque aquí es donde estamos eh, destinados a vivir en este mundo. Pero dentro del mundo, pues que hay 200 países, bueno, pues cada país tiene su propia región, sus propias condiciones naturales, su propia cultura, sus propias necesidades, y pues por eso hay que tener conciencia de dónde viene la energía, y la energía es la competencia que hay ahorita en el mundo. Pero los países que tienen petróleo en el subsuelo, como es el caso de Estados Unidos, comparado con México, México tenía seis refinerías. Acaba de comprar una, Estados Unidos ya tiene 7. Y para fines de año se supone que ya estará operando la energía el combustible de la refinería de Tabasco. Tendremos 8 para fin de año. ¿Cuántas refinerías tiene Estados Unidos ahorita? Pues tiene 36. Obviamente no hay comparación. Estados Unidos dominan la clientela de las fuentes de información en cuanto a la energía. Le voy a dar entrada a Brian García, que faltaba. Brian Alejandro García, está llegando muy tarde, Brian. Espero que te pongas al corriente. Bueno, si todavía no te conectas, ya te di entrada. Bien, entonces, pues, ¿qué podemos entender de esa lámina? Nosotros dependemos de qué cosa, para seguir subsistiendo. Necesitamos energía y necesitamos agua y necesitamos oxígeno. El H2O es el agua. Por lo tanto, mientras haya agua y haya energía, pues tenemos cómo procesar los recursos naturales para tener de qué vivir, tener con qué vivir, tener cómo consistir. Y por eso la evolución de la tecnología pues es muy importante. Es la que nos ha hecho cambiar los estilos de vida, cada quien en la región donde viva. Bueno, esta es importante porque es una información procedente de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, es fuente de información para todos los países. Vamos a ver una siguiente lámina. En esta siguiente lámina está una visión del sistema mundo. El mundo como sistema, como actualmente se está trabajando, utilizando con facilidad la terminología de sistemas, porque eso ya tiene
desde los años 40 que se utiliza la terminología de los sistemas de ingeniería. Le voy a dar entrada a Carol que se salió. Bueno, entonces la terminología, existe el sistema universo, existe el sistema mundo, existe el sistema industrial, existe el sistema económico, existe el sistema legal, existe el sistema de transporte, existe el sistema de procesamiento de datos, existe el sistema de telecomunicaciones, existe el sistema de salud. Bueno, le voy a entrar a Miguel Vázquez. También se salió. Entonces, este tipo de informaciones ya es común. Entonces, aquí cuando hablamos de los sistemas de ingeniería, sistemas médicos, sistemas económicos, sistemas comerciales, sistemas empresariales, sistemas políticos, etcétera. Entonces, aquí lo que se trata de señalar es que dentro de esos sistemas está el sistema económico del mundo. Y el sistema económico del mundo pues está siendo influenciado por los países que son líderes en el PIB, en el Producto Interno Bruto, o sea, los países que tienen más riqueza, pues son los que marcan las leyes de la globalización de la economía. Entre los países, además de los europeos, pues ahora está China, Japón, Singapur, los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, entre los que son narrados comúnmente y que se ponen de acuerdo, son del orden de 20 a 30 países que firman los acuerdos de cómo debe crecer el mundo en los próximos 30 años. Bueno, entonces, ¿quiénes son esos países? Los principales, por los que están aquí. Si esto lo vemos como un sistema de caja negra, como se le llama, la caja negra está aquí adentro de este cuadro. Y la caja negra tiene varios procesos. ¿Quiénes son? Pues los países líderes para empezar. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil y Canadá. Y luego podemos aquí agregar otros 20 más para poner los 30 que se reúnen. Pero de alguna manera estos son los que marcan la pauta, ¿verdad? Y obviamente a la hora que se reúnen para ver cómo debe crecer el mundo, pues entonces se ponen de acuerdo y hay que ver cómo, si esto es el mundo, aquí adentro hay los 200 países, qué necesita el mundo para seguir creciendo, para meterlo. Y luego, qué mejoras tuvo el mundo, cuántos países más se agregaron, si se está corrigiendo la estructura del mundo, si cada vez es más equitativa la distribución de la riqueza. Y entonces las leyes que se hacen internacionales, pues están dando vueltas aquí. Aquí está la entrada de las leyes, aquí es lo que sale de productos y beneficios, y luego todo lo que se le tiene que corregir al medio, a los acuerdos internacionales, pues están de regreso aquí. El retorno es igual al feedback, que algunos autores le llaman feedback, que es el retorno, el retroceso. Y entonces, pues el que se pongan de acuerdo todos esos no es tarea fácil, porque entre ellos hay discrepancias de querer seguir teniendo el liderazgo. Y la única regla que hay entre ellos, entre los países líderes, es que para que no haya deterioro en el mundo, se eviten las guerras nucleares. Las guerras nucleares son las que descompusieron mucho al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desaparecieron dos comunidades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que de parte de Estados Unidos y los que eran líderes que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, pues le lanzaron bombas atómicas y desaparecieron ciudades completas. Entonces, por esa razón hubo el acuerdo ya después de los años 50 de que ya las bombas nucleares no se utilizaran.
para no dañar al mundo. Pero obviamente los países líderes las tienen a su disposición, las tienen guardadas ellos para que en caso de que haya una controversia mayor, pues se utilicen. Y está válido que haya guerras menores, con bombas menores, con cañones, con bombas menores que no hacen tanto daño al mundo, pero sí a la región. Entonces, esa es la única regla que hay y ahorita están en discusión. Justamente ahorita hay un problema de discusión entre Estados Unidos, China, Rusia, por el problema que hay de Rusia con uno de los países que están en su frontera. Bueno, entonces eso no se puede evitar, porque ese es los intereses del mundo, pues siempre han sido dominados por la gente, por los países que han tenido las armas para dominar a los países de los que quieren liderar. Y ahora, pues eso es parte de los acuerdos que hay que estar tomando. Por esa razón, pues la economía del mundo, que cada país tiene su propia estructura. Cada país tiene sus tres poderes para que se administren. El poder ejecutivo, en nuestro caso, son 17 secretarías de Estado. El poder legislativo, que en nuestro caso son 500 diputados y 100 senadores. Y luego el poder judicial, que son los que aplican las leyes. El poder legislativo son los que hacen las leyes. El poder judicial son los que aplican las leyes. Por lo general son abogados. Y luego, obviamente, el poder ejecutivo es el que administra una nación y es el que administra los recursos de los que provienen del pago de los impuestos y obviamente de aquellas empresas que se consideran nacionales o que se han sido nacionalizadas en algún momento. En nuestro caso, eh, vale la pena recordar que en 1938 Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Y luego en 1960 fue el presidente Adolfo López Mateos quien nacionalizó la industria eléctrica, creando la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahora hay controversia porque con la globalización de la economía, pues los dueños del dinero quieren apoderarse de estas dos fuentes de vida que son propias, dan independencia a los países. Los países que tengan energía propia ya la hicieron, como es nuestro caso, porque podemos desarrollarnos y crecer con independencia del mundo entero. Y así está cada país, pero obviamente los países que tienen más ventaja, pues son los que tienen una economía significativa y tienen una población que está educada y que está creciendo y tienen acceso a la ciencia y la tecnología. Y hay muchos países que no tienen eso. En nuestro caso, solamente el 40% tenemos acceso a la educación superior. 40% somos muy poquitos, incluyéndome yo entre ellos. ¿Por qué? Porque somos 125 millones de habitantes. Y si solamente el 40% llegamos a una educación superior, los demás no han llegado ni a la preparatoria o a la preparatoria, la vocacional, la secundaria, y hay 12 millones que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Entonces, esas son las deficiencias que hay en el mundo. Pero el mundo no nos va a venir a arreglar eso tiene que hacerlo cada país. Por esa razón es importante defender la autonomía de una nación. En nuestro caso, pues que el petróleo siga siendo propio del país y también la energía eléctrica. Hay cosas que ya no se pueden regresar, como es el caso de la telefonía, porque dentro de las reglas de la economía actuales es que todo se debe privatizar. Desde hace 40 años ese fue el acuerdo, que había que privatizar todo y que los gobiernos solamente deberían administrar los impuestos que cobraban, pero no en las empresas. Y entonces por eso quisieron desaparecer. Desapareció la industria
de los ferrocarriles la privatizaron en el año 1998, pero la privatizaron también el Teléfonos de México, y lo regalaron realmente porque se vendió afortunadamente a un mexicano que ahora es muy rico, pero de todas maneras, pues ese tiene ingresos que lo han hecho comparable con ricos del mundo. Y eso podía haber sido evitado, pero fue un error de las administraciones anteriores, el hacerle hecho caso a la globalización de la economía. Sí hay que hacerle caso porque también formamos parte del globo, pero hay que hacerle caso en las cosas que le convienen al país, no las que le convienen a los dueños del dinero. Eso no está en las reglas. Bueno, por eso es importante tener conciencia de dónde estamos ubicados y más los ingenieros, ¿verdad? Que es lo que me toca opinar. ¿Por qué? Porque la ingeniería es la que provoca todos los cambios energéticos, los cambios de hábitos. No somos los que hemos desarrollado el mundo, aunque no había la carrera de ingenieros en muchas épocas, hasta hace 200 años se empezó a haber carreras de ingeniería, o un poquito menos. Pero antes de eso ya había gente preocupada por aprovechar el desarrollo de la tecnología, como fue Leonardo da Vinci, él es de la época de los años 500, hace, hace más de 1500 años, pero ya él andaba haciendo desarrollos tecnológicos para ver cómo operaba el cuerpo humano y para ver cómo se podía aprovechar la energía del viento y cómo podíamos volar. Hizo intentos de querer utilizar la energía del viento para los aviones, que en esa época no existían. Entonces ha habido mucha evolución de parte de muchos científicos y gente de ciencia y tecnología, aunque no hubiera carreras. Las carreras se fueron integrando más adelante. Vamos a ver si me da tiempo ahorita. En la siguiente. Miren, aquí está. Entonces aquí está esto que ya lo hemos visto de alguna manera, la época artesanal. De ahí venimos, la época de la esclavitud, obviamente. Antes de esto, ¿qué había? Pues los seres humanos que habitaban el mundo, hay tres que se señalan por los grandes autores: el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal y el Pithecanthropus erectus, que se supone de ahí se deriva todo el desarrollo de la humanidad. Bueno, y estas son las épocas en las que nos ha tocado vivir: la artesanal, la industrial, el sistema de información y la era actual, que es la era del conocimiento. Obviamente esa es la que estamos ahorita tratando de entender, de cómo manejarnos, porque obviamente es la que está impactando más al mundo. Y por otro lado está en este cuadrito, a ver si alcanzo no me deja moverla. Uf. Bueno, aquí estoy tratando de que ustedes vean las épocas en las que se desarrollaron. No me deja quitar esta columna y voy a tener que dejar aquí. Mire, ya se hizo un ladito. Algunas instituciones en Inglaterra, que es de los países que tuvieron más inicio en el desarrollo institucional de la profesión, de las carreras de ingenieros, tomado de libros de historia esta información. Entonces, en 1828 se creó ya el Instituto de Ingenieros Civiles. Todo esto es en Inglaterra, ahí tuvieron su origen. Después el Instituto de Ingenieros Mecánicos, en 1849. ¿Por qué se procesa esto? ¿Por qué se crea esto?
porque en ese momento ya estaba explotándose o desarrollándose la energía mecánica. Y la energía mecánica fue la primera que se desarrolló para el uso de la máquina de vapor, que de ahí, desde esa época para acá, pues sigue, no deja de existir, sigue utilizándose. La energía civil se utilizaba para la construcción, para las casas, para la protección de las guerras, de municipios. Después viene la energía aeronáutica, bueno, antes de esa está la energía eléctrica en 1871. Aquí es 1866, ¿eh? Hay un error del número. Entonces, la energía eléctrica se combina con la energía electrónica, pero en algunos países sigue siendo energía eléctrica y ahí está dentro de la eléctrica la electrónica. En otros países ya más actualizados, como es el nuestro, y como puede ser en Estados Unidos, que también se normalizó después, pues también tienen la carrera de ingeniería electrónica, pero en otros países es energía eléctrica y se puede uno especializar en energía electrónica o en energía de telecomunicaciones. Ahí, pero data de 1871. Y luego en 1880 la energía química, que obviamente a partir de ahí empieza a haber el desarrollo institucional de gente que se dedica a investigar los procesos químicos. Y justamente ahí es de donde sale la tabla periódica de los elementos que ustedes ya vieron anteriormente, de Mendeleev. Mendeleev fue el que hizo la tabla periódica de los elementos y en la época que lo hizo había del orden de 90. Ahorita ya hay más de 100 elementos que forman parte de la tabla periódica y de ahí de todos esos elementos técnicos, pues es donde se generan los descubrimientos o las innovaciones de lo que hay actualmente. No hay nada que se genere en la actualidad que no tenga la, la participación de los ingenieros de todas las especialidades. Inicialmente había del orden de 16 carreras de ingeniería en el mundo. Ahorita ya pasan de 60, porque obviamente se han ido separando. Hay la carrera de ingeniero en computación, la carrera de ingeniero en sistemas automotrices, aquí en la misma escuela, ¿sí? Aquí mismo en la escuela había la carrera cuando se creó la carrera de ingeniería eléctrica, en 1915, cuando se inauguró la EIME, se llamaba EIME, Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, pero en 1915 fue cuando se creó y en 1921 se le cambia el nombre a Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, porque nada más se impartían esas dos especialidades. Pero en 1936, cuando entra Lázaro Cárdenas al poder, él crea la carrera de Ingeniero en Comunicación y Electrónica y también crea la carrera de Ingenieros en Aeronáutica. De tal manera que esas cuatro carreras pues, han tenido un desarrollo importante en el desarrollo de la tecnología de México. Ya después se crean las carreras como la que están estudiando ustedes, que del orden de 1998, en la época de, ¿qué sería? Tal vez Cedillo, el presidente Cedillo. Y luego la última que se creó, la carrera de ingeniero de sistemas automotrices, que esa tendría unos 8 años, una cosa así, es la más reciente. Pero entonces, eso es, si ustedes revisan todas las especialidades que hay, pues hay ahora del orden de 60 y diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que ofertan estas carreras, ¿verdad? Entonces, pero el desarrollo de la humanidad se ha visto influenciada de manera fuerte por estas profesiones, pero en particular yo opino que
las que han tenido un mayor impacto en el mundo, pues son las dos tecnologías que lleva la carrera de ingeniería en control y automatización, que son procesamiento de datos y las telecomunicaciones. Esas son las dos tecnologías que han impactado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es importante, pues, tenerlo presente para ustedes, porque es la carrera que escogieron. Bueno, espero que ya hayan podido tener esta información en sus notas. Yo dejaría aquí la charla y si hay alguna duda, algún comentario, pues trato de aclarárselos para que dejemos aquí la charla del día de hoy. Profe, yo ¿Algún tengo una duda. comentario que tengan que hacer? Sí, yo. Brian Alejandro. Si no hay nada, entonces los dejo aquí, jóvenes, y nos vemos la siguiente clase. Profe. A ver, Brian García, llegaste muy tarde, Brian. Sí, es que por eso vengo a comentarle que tuve que ir a hacerme unos estudios y planeaba llegar a 8:30, pero No, salí no, de ahí te a doy, las lo 8:30. importante es que te actualices en las notas, Ok, porque nada más me faltabas tú. sí, Y por esa razón. otra persona que había quedado que no se podía conectar, que fue Frida. Sí, yo, aquí estoy, profe. Porque Lo que pasa es que tuve problemas con mi electricidad, bueno, con mi energía en mi casa desde las 7 de la mañana. Entonces, por eso me conecté tarde. No, sí te anoté que ya habías asistido en cuanto llegaste y pediste asistencia. Normalmente sea que hoy llega cada quien, ¿eh? Desafortunadamente hoy nada más faltaban dos porque no tenían acceso o por el retardo que tuvieron. Pero estamos bien, vamos caminando de acuerdo al programa y al plan que tengo para que sea de utilidad esta materia para ustedes jóvenes. Los dejo aquí, nos vemos en la siguiente clase, pásenla bien y cuídense. Gracias, Gracias, profe. Igual. profe. Tenga un buen día. Bravo, profe. Gracias, profe.